Si la Virgen ya murió, ¿por qué tengo que orarle a ella? Porque la intercesión con ella sí ya es un ser humano muerto como cualquiera de nosotros. Esa y muchas otras preguntas pueden ser dudas que alguna vez hemos tenido, porque la Virgen, algunas tienen un vestido, otras tienen otro. Y como sabemos que ustedes tienen muchas inquietudes al respecto, hemos querido hacer este live sobre la Virgen y por eso hemos querido hacer este live junto a nuestro amigo Johan. Ustedes nos hicieron muchas preguntas al respecto de la Virgen que con Johan hemos sintetizado en 4 grandes núcleos. Esperamos que sea de provecho para todos. Finalmente esto es una discusión, ¿no? Un diálogo que esperamos que sea eso, un camino de logos, de verdad, que todos construyamos. De pronto tenemos ideas que sí, ideas que no, ideas exageradas, ideas como missing ideas, o sea, ideas que no, que de pronto no tenemos, están perdidas. Entonces, qué bonito que como católicos nos formemos en torno a lo que creemos, ¿no? Hola, Yojitas, Buenas noches a ¿cómo todos vas? los que se encuentran conectados. Muy bien, muchas gracias. Ay, Yojitas, pues qué regalo tenerte acá en la puerta al lado. Yojitas es como de la casa, literalmente. Yojitas es de la casa, de la puerta al lado. Sabes que siempre eres bienvenido acá, Yojis. Y con Yojis hemos hecho 2 talleres, uno en torno a vocación y el otro, el último que hicimos fue respecto a la misa, para entender la misa. Para los que no conocen a Johan, más allá de ser teólogo con maestría en educación, con doctorado en educación, estudiante de doctorado de teología, más allá de eso, es un cristiano a todo honor. Literalmente es un cristiano que se toma su fe en serio y que con sencillez y humildad siempre busca compartirnos eso que ha aprendido. Y eso es lo que queremos hacer acá. Entonces, bienvenido, Yojis. Gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias, queridos hermanos, hermanas, por unirse para reflexionar un poco en torno a esta madre común y bueno, para seguir construyendo estos proyectos de evangelización conjuntos, en donde la iglesia y los cristianos seguimos siendo una voz viva para el mundo. Amén. Así es. Yojita, yo no sé si tú estás de acuerdo que antes de iniciar este encuentro empecemos con una oración. Claro que estoy de acuerdo. ¿Quieres dirigirla tú? Vale. Pues encomendémonos a la presencia del Espíritu, quien mueve la barca de la iglesia, quien mueve nuestros corazones. Este Espíritu que posibilitó la encarnación del Hijo de Dios en el vientre de María. Este Espíritu que fue entregado por Cristo en la cruz a la iglesia. Este Espíritu que sigue moviendo nuestros corazones y nuestra vida. Y pidámosle al Santo Espíritu que sea luz, que nos permita caminar en medio de las sombras, que sea fuerza, que nos permita caminar a pesar de nuestras debilidades, y que sea esa dinamis que nos lleva al cielo, que nos abre la puerta a la eternidad, al encuentro con el Dios vivo y verdadero. Espíritu Santo de Dios, infunde en nosotros la luz, el viento de tu aliento, el ruá de la existencia, y permítenos caminar con fuerza a través de tus dones y carismas hacia el encuentro definitivo con el Padre, con el Hijo, en ti y en tu amor. Tú que eres un eterno Pentecostés, reaviva en nosotros la fuerza del amor. Amén. Amén. Y bueno, Muchas hoy vamos a gracias. hablar sobre la Virgen María. Es muy interesante porque ella es peregrina del Pentecostés, peregrina de la Pascua, ¿no? Eso es muy curioso. Este mes de mayo es un mes que coincide con el tiempo pascual. Entonces María es una gran compañera en el tiempo de la Pascua, entre la resurrección y Pentecostés, entre Cristo y el Espíritu. Es sabia la iglesia entonces en este acompañamiento mariano durante este tiempo. Yojis, me encanta con esa introducción porque además vi que pusiste hoy un estado para los que no conocen. Yojitas acaba de iniciar este proyecto de Cristóforos, que esperamos que las personas que se estén conectando puedan seguirlo, porque de verdad de las personas que yo más he aprendido y con tanta sencillez que lo haces, pero justamente ponías que María es esa unión de lo divino con lo humano. En ella
lo divino se hace humano, ¿no? Se posibilita la humanidad de Cristo y eso es hermoso. Entonces yo te propongo, Yojitas, que para hacer este encuentro yo sea como tu entrevistadora, ¿estás de acuerdo? O sea, yo te voy haciendo como esas preguntas y tú nos vas dando luz y vamos conversando. ¿Te parece? Me parece muy bien, me Bueno, parece muy bien. Les damos la bienvenida a los que van llegando y bueno, aquí estamos para ir haciendo como este discernimiento de preguntas. total. Sé que Empecemos con llegaron la... muchas preguntas, sé que llegaron muchas preguntas, no podemos dar respuesta una a una, pero creo que tú vas a hacer un ejercicio de sintetizar. Total, total. Llegaron literal más de 100 preguntas que agradecemos a todos, pero yo creo que en estos núcleos temáticos que vamos a abordar se va a permitir como dar respuesta a esas preguntas. Igual pueden ir comentando las dudas que vayan surgiendo, si algo no se entiende, si algo les encantó, pues chévere que este sea un espacio literal comunitario, así no nos podamos ver entre todos, pues sabemos que ustedes están ahí. Cuando ustedes nos escriben, pues para nosotros es una alegría. Yojitas, empecemos por lo primero. Tú atrás tienes una advocación de la Virgen y yo por acá tengo otra y por allá tengo otra, ya tengo la de la Guadalupe, ya tengo la del beso de San José, mejor dicho, de todas las vírgenes. Entonces yo creo que la primera pregunta que podemos hacer es, María y todos esos vestidos que llamamos advocaciones marianas, ¿cómo entramos en eso? ¿Cómo entramos en las advocaciones marianas? Y eso qué tiene que ver con la María, Madre de Dios. ¿Por qué? Porque yo no creo que en la Biblia esté el tema de María vestida de guadalupana, María vestida de la auxiliadora. Entonces quisiera que empezáramos con ese tema. ¿Cómo es que se empieza a dar como esas advocaciones? Si uno podría decir, eso no es bíblico, ¿sabes? O sea, ¿quién se inventó que María tiene tal vestido o tal otro vestido o tal color de piel? Entonces yo creo que empecemos por esa pregunta, ¿por qué hay tantas advocaciones marianas y por qué se dice que María es Madre de Dios? Bueno, esas dos preguntas son fundamentales para comprender la figura y la espiritualidad de María para la iglesia. Y bueno, yo creo que debemos partir de un principio que nos lo han repetido nuestras mamás muchas veces. Yo veo que por ahí se conectó Adriana y también veo que se conectó mi hermanita y creo que junto a mi hermanita debe estar mi mamá. Entonces, sé que las mamás de ustedes y las mamás nuestras nos han repetido muchas veces esto y es, madre solo hay una, madre solo hay una. Y yo creo que eso es un principio rector a la hora Ay, de Yuquita, yo te acercarnos. perdí. Ahí me encuentras, Te veo como borroso, ¿tú me ves a mí? te veo borrosa. No sé si nos vemos borrosos ambos. Ay, yo no sé si alguien me puede ayudar. Ah, no, Santi está arriba. No sé si mi mamá que está viendo eso puede decir como si me veo mal para yo moverme a otro lado. Yojitas, lo que sí dicen es que se te oye muy bajito. Se me oye muy bajito, quizás ahí me oyen más. Pues si quieres hablar un poquito más Bueno, fuerte. me voy a acercar un poquito más al celular y voy a hablar un poquito más fuerte. Ahí de golpe me están escuchando un poquito más. Un poco. Dicen que nos vemos borrosos. A mí siempre esto se me ve borroso a mí, yo no sé por qué. Eh, pero bueno. No sé, es que Mm, ahí... ok, yo me veo borrosa. ¿Listo? Listo. Ahí, yo ya te veo bien. Bueno, vamos a ver, vamos a pedirle al Espíritu Santo que no permita que el demonio entre a dañar estos artefactos de las redes. Yo les decía que hay un principio que usualmente nos dicen nuestras madres y es que madre solamente hay una. Y yo creo que eso es lo primero que tenemos que decir y es que la Virgen es una sola persona, una mujer elegida por Dios para ser partícipe del culmen de la revelación que es la encarnación de Dios mismo. Y la Iglesia ha definido a María dogmáticamente desde su misión. La misión de María es ser mamá, madre de Dios. Por esa razón, tantas veces que nos dicen que la misión de ser mamá es una misión despreciable o una misión que reduce a la mujer, pues aquí Dios se ha valido de una mujer para que llegue a su máximo nivel de mujer al ser madre y madre de Dios. Y esto, la iglesia, para que lo vayan anotando,
lo determina a partir de dos concilios, el concilio de Éfeso, que se da en el año 431, y el concilio de Calcedonia. Y entender la maternidad de María como Madre de Dios es algo fuerte porque eso imprime una afirmación cristológica de fondo. Y es que si yo niego que María es Madre de Dios, estoy negando que Jesucristo es verdadero Dios. Eso es. Y eso es una herejía que se llama nestorianismo, la cual afirmaba que en Jesucristo hay dos personas que no están unidas, una persona humana y una persona divina. Para Nestorio, María era la mamá del Jesús humano, pero no la mamá del Jesús divino. Y la iglesia corrige este error que tiene Nestorio y profesa que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Es del verbo de Dios, es la segunda persona de la Trinidad que existe desde siempre y para siempre, pero que en la plenitud de los tiempos, hace 2000 años, se encarna para salvar a la humanidad. El Hijo de Dios es hijo de Adán. Ojo con eso, el Hijo de Dios es hijo de Adán y por ello escoge a una mujer para que sea su madre. Y miren esto tan hermoso. En el máximo punto de la kenosis, anótense esa palabra, es con K, kenosis, que significa el punto más grande del abajamiento, donde Cristo ya llega a lo más bajo, donde Cristo nos salva. El acto de amor más grande de Cristo es la kenosis. Pues en el punto más grande de la kenosis, que es el punto de la cruz, el punto del Calvario, Jesucristo nos la entrega como madre a nosotros. Su madre la hace madre nuestra. Uno diría, pero es que Jesucristo en la cruz podía estar pensando en cualquier otra cosa. Estaba en la cruz, el dolor, la angustia, la muerte que se venía. ¿Y en qué piensa? En dárnosla como madre. Y eso es algo bello. Y eso es algo interesante. Pues a partir de este dogma, en donde la iglesia acoge a María como madre, y por tal motivo la acoge como señora y reina de todo lo creado, se abre la puerta para que a lo largo del tiempo y de las culturas, nosotros, sus hijos, podamos tener acceso a la devoción y a la espiritualidad mariana. Y es allí donde viene todo el tema de las advocaciones. Yogis, yo creo que te tengo una primera pregunta. Porque, bueno, con Juan, que tú lo conoces, hemos estado hablando, digamos, respecto a ese tema. Y digamos que no nos queda muy claro, por ejemplo, cuando se dice que Cristo dice, ahí tienes a tu madre, uno puede decir, o sea, uno diría, ¿cómo es el discípulo amado? Uno dice, no, sí, nos lo está diciendo a nosotros, pero también uno puede decir, no, pues era el discípulo amado a él, ¿sabes? O sea, eso, digamos, como que otra interpretación le puedes dar a eso, porque uno, digamos, lo que nosotros hemos conversado es qué tanto nos afecta a nosotros 2000 años después, sabiendo que Cristo se lo dijo como en la cruz fue a un apóstol, ¿me va a entender? O sea, ¿por qué yo tengo que asumir a María como madre mía si ya fue la madre de Cristo y fue, digamos, como accidental, como finalmente Cristo necesitaba nacer en alguien? Entonces, pues, como que se puede usar a la Virgen, ¿cierto? Es como, la Virgen es, pues, como cualquier otro servidor, ¿sabes? Como en el plan de salvación, que siempre ha habido personas que finalmente son los que hacen que se dé la salvación. María era como el vientre que necesitaba Dios para, como para que Cristo entrara a la humanidad. Y claro, Cristo al final dice, ahí tienes a tu madre, pero pues eso cómo me pueda como interpelar a mí. Propiamente no nos dice el nombre de Juan. Siempre el Evangelio lo relata como el discípulo amado. Y esto tiene una connotación muy importante, y es que este discípulo amado simboliza a la iglesia entera, a la iglesia discipular. Nosotros somos ese discípulo amado. Así como nosotros en ocasiones somos ese discípulo que niega 3 veces a Cristo, ese Pedro, y que después 3 veces va a reafirmar su amor por él después de la Pascua, así también nosotros tomamos el rostro de este discípulo amado. Y por esa razón es que
la dimensión discipular del que permanece al lado de la cruz también se puede aplicar a cada uno de los bautizados, porque cada uno de los bautizados somos discípulos amados en ese discípulo que permaneció en la cruz. Yo creo que este tema lo podemos adelantar abordar un poquito más adelante, sobre todo a modo de cierre, porque me gustaría que pudiéramos hacer, se me está viniendo aquí a la cabeza, una interpretación desde el griego de ese pasaje del Evangelio de Juan. Simplemente para cerrar la primera pregunta de las advocaciones, yo quisiera decirles que todas las advocaciones parten del Theotokos, es decir, del María Madre de Dios, del dogma de María como Madre de Dios, de la afirmación que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, emerge un principio fundamental para la fe, y es que María es madre del verdadero hombre y del verdadero Dios. Y que las advocaciones son diversas formas como nosotros, sus hijos, nos acercamos por su aparición, por su procedencia, por su tradición, para acercarnos a la persona de María, pero es la misma María, es la misma madre, es la misma de las bodas de Caná, es la misma que asume el rol de intercesión, pero es una María que no tiene muchos disfraces y se pone muchos disfraces como a veces nos lo explica, sino que es la María que asume el rostro humano. Y el rostro humano está mediado por la cultura, el rostro humano está mediado por la raza, el rostro humano está mediado por el territorio, el rostro humano está mediado por momentos históricos. Y allí es donde la Iglesia reconoce la diversidad de vocaciones. Perfecto, Yojitas. Muchísimas gracias. Yo creo que eso de las advocaciones nos va quedando más claro y el tema de Madre de Dios, eso es muy importante porque si nosotros negamos la maternidad divina de María, lo que decía Johan, estamos negando que Jesús fue verdadero Dios y verdadero hombre y eso es muy complicado porque entonces, ¿qué parte de Cristo es la que me salva? Si yo separo a Dios, es como que sí me encarno en ti, María, como humano, pero el Dios sigue arriba. Eso es una concepción también muy dualista de sentir que por allá mi espiritualidad está por allá arriba y yo estoy, mi cuerpo sí está abajo. Y yo creo que tenemos que seguir superando estas dimensiones neoplatónicas dualistas de el cuerpo está separado del alma, porque Cristo era uno completamente, ¿o no? Entonces, sí, yo creo que el alma estaba por allá arriba y allá sí es que soy Dios, pero acá en la tierra soy solo hombre. Entonces, María acá solo es mamá de un hombre. Eso me parece muy importante que nosotros como creyentes vayamos como, como entrando en esa dinámica. Entonces, bueno, vamos con nuestra segunda pregunta, como en esa agrupación y gracias a los que van diciendo, conectando, obviamente yo estoy diciendo, mejor dicho, todas las preguntas ácidas, fuertes, porque de esto se trata, de que nos formemos y Cristo no le tiene miedo a nuestras dudas ni preguntas y yo creo que así se va construyendo pues camino, ¿no? Entonces, la segunda pregunta es, el dogma de la Asunción y de la Virginidad de María, ¿por qué fue asunta al cielo? ¿Dónde está el sustento bíblico de que María subió, mejor dicho, la llevaron los ángeles cargados en un manto precioso? Y si siempre fue virgen, porque uno dice, listo, María se dice en el texto bíblico que fue virgen, que no había conocido como sexualmente, ¿no? En intimidad a José, pero luego pues uno no sabe qué pasó. Entonces, esas serían esas dos preguntas. ¿Cómo sabemos que en verdad ella sube al cielo? Si eso, a ver, está en la Biblia o no. Y dos, ¿siempre María fue virgen? ¿Cómo sabemos del después de la Virgen María? ¿Y qué pasó con María después? O sea, porque la conocemos luego en los Hechos de los Apóstoles cuando está con los discípulos, ¿no? Pero luego ¿dónde nos queda María? Bueno, ahí entonces vamos con tres dogmas, ¿no? Los dogmas son verdades de fe que hablan de una condición especial de María. Hay dogmas sobre Cristo, hay dogmas sobre la Trinidad, hay dogmas sobre la Iglesia y hay dogmas marianos. Los dogmas son verdades de fe que nos permiten a nosotros creer, que nos permiten a nosotros ser iglesia. Y hemos tratado tres dogmas. El dogma de María como Madre de Dios, el Teotocos, que es el primero y el más importante, es la misión de María. Vamos a tocar el dogma de la Asunción de María al cielo y el dogma de la virginidad. Esos dos dogmas están muy entrelazados, la Asunción y la virginidad. Miren, desde el siglo V la Iglesia ha asumido la Asunción de María. Es más, yo me atrevería a decir que desde el siglo IV.
la Iglesia ha asumido la asunción de María en dos vertientes. La vertiente occidental, que hablaba del nacimiento al cielo de la Virgen, y la vertiente más oriental, de carácter bizantino, que hablaba de la dormición de María. Y esto se celebra desde antiguo, pero es hasta el 1 de noviembre del año de 1950, cuando su santidad, el Papa Pío XII, va a proclamarlo como dogma, es decir, como una verdad de fe. ¿Y por qué si es desde el siglo V hasta 1950, siglo XX? ¿Qué pasó en todo ese tiempo que no se proclamó como una verdad de fe? Bueno, se hizo parte de la vida sacramental de la Iglesia, se hizo parte de la devoción popular de la Iglesia y se hizo parte de una de las fuentes fundantes de la Iglesia, que es la fuente de la tradición. Este dogma de la Asunción está unido al símbolo de la fe. Cuando nosotros vamos al credo, nosotros decimos que creemos en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Y esta promesa se ve cumplida en María. Y se ve cumplida en María ya que Dios la preservó del pecado para que ella se hiciera una con Cristo. Para que ella se hiciera una con Cristo. No solamente en la encarnación, sino también en la eternidad. También en el cielo. ¿Sí? Esto es muy importante. María permanece siendo una con Cristo. Y esto es lo que permite que ella, a diferencia de cualquier otro mortal, pudiera tener un estado especial, que es el estado de la Asunción. Entonces, se dice en la Sagrada Escritura y en la tradición que el salario del pecado es la muerte, ¿cierto? Pues en ella no hubo pecado, motivo por el cual en ella no hubo muerte. El resto de nosotros pecadores tenemos muerte porque en nosotros hay pecado. Y la carne glorificada de Cristo en la resurrección se hace una con la carne de María en la Asunción. Por ello, María no sube al cielo en virtud de sí misma, sino que sube al cielo en virtud de Cristo, en unión con Cristo. Por ese motivo es que la Asunción es un mensaje consolador para todos los creyentes. Cuando nosotros vemos el Magnificat, vemos un itinerario de esperanza para el cristiano. Dios que hace maravillas en el ser humano, Dios que toma la pequeñez de una esclava para mostrar su grandeza, Dios que transmite su misericordia de generación en generación. Y María, que permanece sin pecado, no por ella, sino por la elección que Dios hace de ella, porque Dios hace obras grandes en ella, permite que el nombre de Dios sea santificado en ella. La vida de María fue una gran contemplación de la gloria de Dios. Y eso es lo que permite la Asunción. Si ustedes me permiten pensar en un verbo que defina a María, yo me atrevería a decir que es el verbo contemplar. María contempla la gloria de Dios. El Vaticano II tiene un texto, cuando ustedes quieran ver qué dice la Iglesia, qué dice el Concilio sobre María, tiene un texto que es el texto de la Lumen Gentium, que es el texto que habla de la Iglesia. Y el último capítulo de la Lumen Gentium está dedicado a María, porque se ve a María como modelo y prototipo de Iglesia. Y la denomina como la peregrina de la fe, la caminante. De allí que la figura de María sea como señora del camino. Y en el camino María contempla la gloria de Dios. Contempla la gloria de Dios allá en Nazaret, cuando Gabriel se le aparece y encarna en su seno a Dios. Una mujer que es capaz de contemplar dentro de sí misma a Dios en los dolores de la vivencia del embarazo, en los antojos que le debieron dar, en los mareos, en lo que le da a una mujer cuando está embarazada. Ahí en su embarazo contempla la gloria de Dios. Contempla la gloria de Dios en Belén, en la noche fría, en el dar a luz, en el estar junto a su esposo. Contempla la gloria de Dios. Contempla la gloria de Dios en el miedo de Egipto cuando tiene que salir huyendo de Herodes. Contempla la gloria de Dios. Contempla la gloria de Dios en Nazaret, en la carpintería, mientras ve crecer a su hijo. Contempla la gloria de Dios. Contempla la gloria de Dios en Caná. Contempla la gloria de Dios en el Gólgota.
Contempla la gloria de Dios en la cruz, contempla la gloria de Dios mientras estaba encerrada con los discípulos por miedo cuando viene el Paráclito y se posa sobre ellos. Contempla la gloria de Dios en el devenir de la iglesia, contempla la gloria de Dios en la eternidad. María es la mujer contemplativa por excelencia y eso es lo que la hace asunta al cielo. Su contemplación es tan alta y tan profunda que se hace una con Cristo, no en la vida eterna, sino desde acá. Eso nos Yo, diferencia con ella. yo, Esa es la gran diferencia de pero nosotros. mi pregunta, te agradezco por esa respuesta, pero quiero ir como un poquito más hondo y es, ¿cómo sabemos que María fue sin pecado siempre? Listo, porque es la llena de gracia, ¿no? La que Jarito Mene, pero llena y plena de gracia, digamos que pudo luego haber pecado, si pecó, no pecó, ¿cómo sabemos que no pecó? Y que igual la gracia, porque claro, en el Evangelio, en la escritura se nos dice, donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Entonces digamos que pues ella también pues tiene gracia, pero luego puede pecar, ¿sabes? Como que quiero hacerte sí preguntas como que, como para entender, ¿me hago entender? Vale, la gracia, y esto es importante que tomemos nota de esto, la gracia es anterior al pecado, porque Dios es anterior a la fragilidad humana. María es llena de gracia y preservada de pecado, no por mérito de ella, sino porque ella estaba pensada dentro del plan de salvación. Antes que Adán y Eva pecaran, antes que Adán y Eva fueran frágiles, Dios ya tenía planeada nuestra salvación. El verbo ya existía. Ojo con esto, porque muchos piensan que Jesucristo nace en el año cero, que Jesucristo, la persona del verbo, existe desde el año cero. El verbo existe desde antes. En el principio estaba Dios, ¿sí? En el principio era Dios, ¿sí? Y dijo Dios, es a partir de la palabra, del verbo de Dios que se crea todo. Entonces el verbo está desde antes. Luego el plan de salvación para regenerar la estructura de la relación del hombre con Dios existe antes de que el hombre pecara. La gracia está antes de que el hombre pecara. Podríamos decir que María es preservada incluso antes de que ella naciera, para dar cumplimiento a lo que el profeta nos dice, ¿no? Antes de que te formaras dentro del vientre de tu madre, yo ya te había elegido y yo ya te había consagrado. Entonces, antes de que María se tejiera en el vientre de Ana, por la relación de Ana y Joaquín, ya María estaba preservada. Y estaba preservada para que el verbo se hiciera carne en ella. ¿Qué pasa? Que para que exista salvación es necesario que haya una unión del hombre y Dios. ¿Quién cometió el error? Adán. Luego, un hijo de Adán tiene que reparar el error. Pero resulta que Adán no puede hacerlo por sus propios medios y por sus propias fuerzas, porque Adán es limitado. Luego tiene que ser el Hijo de Dios el que repare el error. Y en la solución maravillosa de la sabiduría divina, el Hijo de Dios se hace hijo de Adán. Era necesario que tomara la carne en el vientre de María, pero no podía ser una carne concebida en pecado, porque tenía que ser una carne concebida en la gracia del Espíritu, porque aunque era completamente hombre, también tenía que ser completamente Dios. Luego, el pecado en María es excluido no en virtud de María, sino el pecado de María es excluido en virtud de su misión, en virtud de la gracia, en virtud de la acción de Dios. Y ahí viene el tema de la virginidad. La virginidad de María es antes, durante y después del parto. Y son hechos insólitos que a la racionalidad humana no caben, no entran, porque son hechos extraordinarios que dan cuenta de la mano de Dios. Los padres de la iglesia, de manera especial Pedro Crisólogo, por ejemplo, dice que la virginidad de María habla de su integridad. Y toma este santo padre una afirmación muy bella. Cuando Jesús nace, lejos de disminuir la integridad virginal de María, lo que hace es consagrar eternamente esa virginidad.
El contacto de María con la divinidad y la humanidad de Cristo lo que hace es que esa virginidad, lo que hace es que esa integridad virginal de María permanezca por siempre. Es una manifestación de la divinidad haber dejado intacta a la Virgen después del parto. Es una manifestación de la divinidad el salir del sepulcro con el cuerpo glorificado. Luego, si yo creo que Jesucristo resucitó, y lo creo porque es una manifestación del poder de Dios y de la divinidad, no me debe quedar grande comprender que Dios tiene el poder, la gracia y la soberanía para que la virginidad en María permaneciera intacta en virtud de su misión. ¿Sí? Por ahí dice San Agustín, también lo dice San Gregorio, también lo dice San Jerónimo. Ellos tres coinciden en esto, y es que hay mucho asombro en el hecho de que después de la resurrección, Dios, Jesucristo, irrumpiera en los lugares donde estaban los apóstoles, a pesar de que las puertas estuvieran cerradas. Yo no sé, ahorita que hemos escuchado los textos de Pascua, no sé si le han puesto atención a eso, ¿no? Las puertas están cerradas, las puertas permanecen cerradas. Y a pesar de que las puertas permanecen cerradas y los evangelios son muy insistentes en esto, estaban con las puertas cerradas, pero a pesar de que estaban con las puertas cerradas, el resucitado entraba. Pues, ¿qué dice San Agustín? ¿Qué dice San Gregorio Magno? ¿Y qué dice San Jerónimo? Los tres coinciden en esto. Pues si después de todo, cuando Él vino a morir, es decir, cuando se encarnó, ¿acaso no vino sin abrir el vientre de la Virgen, sin irrumpir en su virginidad? Pudo entrar en María sin romper las cerraduras, así como pudo llegar a los discípulos sin romper las puertas cerradas y manifestar su gloria, así también pudo entrar en el vientre de María. Como entró en el vientre de la iglesia discipular, así también entró en el vientre de María sin romper las cerraduras, sin romper su virginidad. Y esto es bello. Entonces, ahí entender la virginidad de María es entenderla no desde las lógicas biológicas, por así decirlo, sino desde las lógicas de la acción salvadora de Dios y del poder inmenso de Dios que trasciende nuestra biología y que puede hacer maravillas, milagros y obras grandes, incluso en nuestro acontecer biológico. Gracias, Yojitas. Pero digamos que ahí, digamos, una de las preguntas que nos hacían en torno a ese tema de María si tuvo pecado, nos decían, María no tuvo pecado, eso contradeciría la palabra de Dios cuando dice que Jesús es el único que no tiene pecado, el Cordero sin pecado para morir por nosotros. No lo contradice en cuanto la preservación de María está unida permanentemente a la acción salvadora de Cristo. Esto no quiere decir que María sea corredentora. Esto no quiere decir que María sea salvadora o que María sea Dios. Esto quiere decir que María está preservada y permanece preservada como parte del plan de salvación y como instrumento del plan de salvación. No hay una fuente, y con esto quiero ser claro, por ejemplo, en el tema de la Asunción, no hay una fuente bíblica que nos hable de la Asunción, ¿sí? Dentro del canon bíblico no hay un vestigio de la Asunción. No hay un vestigio de la Asunción de la vida de María entre Nazaret y Caná. No hay una fuente bíblica que nos hable de ello, ¿sí? Pero sí está la segunda fuente de la revelación, que es la tradición de la iglesia. A mí a veces me asusta un poco algunos católicos que parecen luteranos, en el sentido en que se han reducido a la sola escritura y le piden a uno, ¿dónde está la fuente bíblica, libro, capítulo, versículo? Eh, Hay una segunda fuente dentro de la revelación, que es la tradición de la iglesia. Y en el caso de la Asunción, por ejemplo,
Hay una literatura asuncionista, de manera especial en un texto que es el texto del libro del Tránsito, así se llama, que es un texto que data más o menos del siglo IV, que nos habla del tema de la asunción y de la dormición, ¿sí? Son vestigios primitivos de las comunidades cristianas. Y esos vestigios que nosotros denominamos sagrada tradición y que hacen parte de la fe en que nosotros creemos, que son tan importantes como la primera fuente, que es la Sagrada Escritura, nos han hablado de una iglesia que ha afirmado desde la era apostólica la asunción y la virginidad de María como preservación de la misión de Cristo y como unión plena del cuerpo de María con el cuerpo glorificado de Cristo que asciende. Y María, que es asunta, es decir, es llevada en el cuerpo de Cristo, es llevada por Cristo mismo a la gloria del cielo. Vale, Yojitas, muchas gracias. Bueno, nos vamos a nuestro tercer núcleo y yo quisiera que ahí, esta digamos que fue de las preguntas que más se repitió y era la intercesión de María, porque a ver, es el único, mejor dicho, santo entre los santos es Dios. María, claro, ya nos explicas que está unida a ese plan de Jesús. No puede ser que, porque a veces yo cuando pienso en esos temas digo, si la Virgen es solo como que el medio, pues es un vientre de alquiler, o sea, Dios alquiló el vientre de María para que ahí se diera Dios y ya, como que tú ya no sirves para nada, ¿sabes? Como que así un poco, siento que muchas veces lo sentimos y creo que Cristo no hace nada, o sea, Dios no es tan utilitarista como para creer que la Virgen es un vientre de alquiler, como que, ay, a ver dónde más la metemos, en una cigüeña, no, en la Virgen, entonces ya. Y yo creo que en ese sentido, Yogis, hablemos un poquito más de esa intercesión. ¿Por qué? Y acá, por ejemplo, nos preguntan, ¿cómo interpretar la intercesión de la Virgen o de los santos sin que vaya en contra de la plegaria de Jesús cuando se muestra como que Él es el camino, la verdad y la vida? Pedirle, y Él mismo dice, pídanle a Dios en mi nombre, para que alguien, o sea, ¿para qué un intermediario si ya el camino es Cristo? Porque es necesaria esa intercesión. Si Cristo mismo me dijo, o sea, yo soy como el intercesor, porque la Virgen, además, si la Virgen ya murió, ¿por qué le sigo rezando a alguien que está muerto? ¿No? Yo creo que oigan, yo estoy haciendo preguntas, que las preguntas que dejaron, ¿ok? Porque luego ya veo que me están linchando, ¿qué es esto? Yo creo que Valentina excomulgada. Mañana salen los titulares. Valentina sí, acaba de ser excomulgada en la sentencia por sí, yo creo que es herética. importante esas preguntas, Yojitas. Bueno, yo creo que lo principal es reconocer que María es madre e instrumento de Dios para la salvación, que Dios se ha valido de María para salvarnos, pero que María no es salvadora. Esto es fundamental, ¿sí? Dios ha usado a María, y cuando yo hablo usar no lo estoy hablando desde un pragmatismo, ni desde un utilitarismo, ni desde un materialismo, sino que lo estoy hablando, lo estoy proponiendo desde la acción salvadora. Dios se vale de muchos medios en la historia de la salvación para darse a conocer, desde la zarza ardiente, desde el arca, ¿sí? Hasta María. Es bello en la poética cristiana ver que María es la nueva zarza, que tiene al Señor y no se consume. Eso es hermoso. María es la nueva zarza que arde, pero que no se consume por el pecado, pero que tiene dentro de sí al Señor. María es la nueva arca, es la nueva arca, la nueva arca de la alianza, esa donde Dios se ha posado. Y los padres de la iglesia nos presentan esas imágenes que hacen esa constante alegoría y contraposición Antiguo y Nuevo Testamento. Pero lo fundamental es ver que María no es salvadora, no es redentora. Muchos hablan de la Virgen como corredentora, la corredentora. El mismo Papa Francisco nos ha hecho una catequesis que les invito a que la vean, ustedes la encuentran en YouTube, donde nos explica por qué María no es corredentora. María es partícipe de la salvación. María es salvada por Cristo también. María entra dentro de los que han sido salvados por el Señor. Pero nosotros debemos tener una certeza y es que el único redentor es Jesucristo. ¿Sí? Ya lo he explicado ahorita, porque el pecado de Adán solo podría ser
enmendado por un hijo de Adán, pero el hijo de Adán por sí solo no tiene fuerzas suficientes para enmendar el pecado. De allí que el Hijo de Dios se tuviera que hacer hijo de Adán. Partiendo de eso es fundamental comprender que María no puede ser salvadora, porque ella es hija de Adán, ¿sí? Y ella no es hija de Dios por sí misma. Ella, al igual que ustedes y yo, es hija de Dios por algo que se llama la filiación divina, ¿sí? Que es en virtud de Cristo, nosotros somos hijos de Dios. Pues María no solamente es madre, sino que también es hija de Dios en virtud de la filiación con la persona de Cristo. Por ende, esto es muy importante, mis hermanos, que lo tengamos en cuenta. El rol de María no es ser salvadora, sino ser intercesora frente al Salvador y ser también modelo de iglesia. Y eso de que no vale la intercesión cuando uno solo es el camino, no es cierto. Porque resulta que el que es el camino, nos ha indicado que hay quienes pueden interceder. Entonces, eso lo vamos a ver. Mire, la iglesia desde antiguo ha usado la figura de María como intercesora en cuanto hace una presencia transversal en la vida de Jesús y en la vida de la iglesia. Desde antiguo hay dos advocaciones muy bellas de María. No son advocaciones, más que advocaciones, son dos invocaciones que la iglesia primitiva hacía de María, que nosotros lo podemos ver en los vestigios sepulcrales de los primeros cristianos. Y es María Stella, es decir, María Estrella, y Stella Matutina, la estrella de la mañana, ¿sí? Es decir, María aparece como una luz en el peregrinar de la iglesia hacia Dios. Si nosotros alzamos los ojos hacia ella en los lugares diversos de la existencia humana, lo que nosotros vamos a hacer es encontrar una luz. Ella es luz. Es interesante. Dio a luz al que es la luz del mundo y por ende nos muestra al que es la luz. ¿Es María entonces una especie de faro que nos muestra el camino verdadero que nos lleva a la vida? Por eso su intercesión es un faro que nos muestra el camino verdadero que nos lleva a la vida. Por ende, María se convierte en el primer escenario de evangelización. María es la primera evangelizadora porque en ella habitó el que es el evangelio mismo. Y porque ella hace vivo el evangelio con su vida. Por ende, María es Estela, Estela matutina, Estela del mar, estrella de la mañana. Y la iglesia, desde los primeros siglos, la ha tenido como un referente y un faro que nos muestra al que es el camino verdadero que nos lleva a la vida. Eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Y yo quiero que nos remitamos un poco a ese par de esposos allá en Caná de Galilea que recurrieron a María cuando el vino se agotaba. Así como la comunidad apostólica, temerosa por la muerte del Señor, recurrió a María, la única fiel al pie de la cruz, para aguardar con las puertas cerradas cuando el Paráclito estaba a punto de llegar, así también durante 2000 años y hoy nosotros seguimos recurriendo a ella como intercesora. Porque si Dios se ha valido de ella para salvarnos, ¿por qué nosotros no podemos valernos del mismo instrumento de salvación para acercarnos al que es el camino verdadero? O sea, si Dios se ha valido de ella para mostrarnos al verbo, para trazar el plan de salvación, ¿por qué nosotros no podemos recurrir a ese mismo instrumento de Dios para acercarnos al que es el camino? Y ante esto tenemos que sumar algo. Hay una íntima unión entre María y Cristo. Una íntima unión que ninguno de nosotros tenemos con Cristo, porque nosotros no lo tuvimos en el vientre. Y esta íntima unión que se da entre María y Cristo se convierte también en una íntima unión entre María y la iglesia. Miren, esto es un dato bíblico. Hay una transformación en la maternidad de los sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, y la maternidad en Juan. La maternidad de los sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, es una maternidad vinculada con la carne, la sarx, la carne. María era madre de Jesús porque lo había llevado en su vientre.
¿sí? Hay un vínculo de carne. En Juan hay una ruptura con esa comprensión de maternidad y se habla de la maternidad espiritual de María. Yo quiero invitarlos para que vayamos a el Evangelio de Juan en el capítulo 2, versículo 5. Esa afirmación hermosa. Hagan lo que Él les diga. Y Jesús da orden de llenar las tinajas de agua y enseguida el agua se convierte en vino. Aquí se evidencia una maternidad que no solamente se da por la carne, sino también por el espíritu. Es la maternidad plena de María con la humanidad. La preocupación de María por la ausencia de vino es el símbolo de que ella sale al encuentro de los dolores, las angustias, las preocupaciones de los hombres y de las mujeres. Así como salió al encuentro de la angustia de estos esposos, sale al encuentro de la vida de nosotros, de nuestras angustias, de nuestros sueños. Miren, al ir al encuentro de las necesidades del hombre, y esto lo dice Juan Pablo II en una encíclica que se llama Redemptoris Mater, María nos muestra que se introduce en el radio de la acción de la misión mesiánica de Jesús. María se mete en la acción mesiánica de Jesús, en el poder salvífico de Cristo. ¿Y saben qué es lo más bonito del asunto? Es que María se mete en el radio de la acción salvífica y Jesús la deja entrar. Si Jesús la dejó entrar, ¿quiénes somos nosotros para no dejarla entrar? Si Jesús la avaló como intercesora, ¿por qué nosotros la desconocemos como intercesora? No hay ningún vestigio en la Sagrada Escritura donde Jesús haya rechazado la intercesión de María. Yo, En todo el vestigio bíblico, Jesús acepta la intercesión de María y es más, Jesús la pone como intercesora. Dime. claro, digamos que acá de nuevo voy a hacer preguntas que a uno le pueden surgir. Listo, mientras estaba viva, Jesús la puso como intercesora. Pero ¿qué pasa cuando muere? ¿Me explico? O sea, ¿por qué yo no le pido la intercesión, digamos, a Abraham, a Isaac? No sé si como que se entiende en mi pregunta. No, no, Te vi los ojos de no entiendo. no, O sea, de por qué, sí. digamos, ella está viva y listo, intercede. Así como nosotros, la palabra de Dios nos dice, sean soporte, oren los unos por los otros, ese es el mandato de Cristo. Pero si ya murió, ¿yo para qué le pido? ¿Sabes? O sea, ¿por qué le voy a interceder, pedir intercesión si ya está muerta? O sea, si el único, mejor dicho, santo de los santos es Cristo y María, listo, está unida a Cristo, pero pues ella no es ni la redentora ni la salvadora, ¿por qué si ya murió le voy a pedir intercesión a ella? Eh, Siempre Cristo ha puesto intercesión, o sea, la iglesia siempre ha tenido intercesión incluso de los muertos. Entonces, digamos que esté muerto, esté vivo, no. De hecho, los intercesores son quienes han partido, ¿no? Recordemos el texto famoso del rico Saulón que pide que Lázaro, que estaba muerto, interceda por él, ¿no? Entonces hay un vestigio de la intercesión de los muertos en la Sagrada Escritura permanente, ¿sí? Intercesión de quienes en la Biblia incluso no se dice que mueran. En la Biblia jamás se dice que María muere, como tampoco se dice que Moisés, como tampoco se dice que Elías, y aparecerán ellos transfigurados en el Tabor, ¿sí? Entonces el tema de que si está muerto, si está vivo, es intercesor o no es intercesor, pues no tendría una aplicación ni tendría una mayor relevancia, porque ciertamente la figura de María es una figura de intercesión en virtud del designio de Dios en su misión salvífica, y es que ella es la primera discípula y primera testiga, primer testigo de la acción salvadora y plena de Cristo, ¿sí? Entonces, digamos que si es porque esté muerto o esté viva, pues no es un lugar de relevancia, porque históricamente, a lo largo de la historia de la salvación,
la intercesión de los muertos ha estado presente durante toda la historia, tanto en la historia semítica del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, como en la historia de la iglesia. De hecho, en el credo nosotros creemos en la resurrección de los muertos, de la carne, y en la Eucaristía nosotros hacemos la intercesión de lo que nosotros llamamos el cuerpo místico, que es la iglesia peregrina y que es la iglesia triunfante, ¿sí? Entonces, hay una trazabilidad en ello. Y en la Biblia, pues no hay un vestigio de que María haya muerto, como tampoco lo hay en Elías, como tampoco lo hay en Moisés, ¿sí? Que son esos personajes que aparecen en la transfiguración, ¿sí? Súper. Un texto bello de Juan Pablo II, ¿no? Que se llama Tratado del Amor de Dios. Y cuando él habla de la muerte de María, se apoya en San Francisco de Sales, que es uno de los santos pues, marianos fuertes, quien considera la muerte de María como un ímpetu de amor. Así él denomina la muerte de María, un ímpetu de amor. Y en el Tratado del Amor de Dios habla de una muerte en el amor, a causa del amor y por el amor. María muere en el seno. María muere, María duerme, así lo toman más que morir, hablan de la dormición de María. María duerme en el amor, con el amor y por el amor. Y eso ya la configura en un testigo del amor de Cristo y en un amor efectivo a la iglesia. Por eso el sentido de la intercesión, ir al encuentro de la necesidad del hombre, significa al mismo tiempo introducirse en el radio de acción de Cristo, pero también tomar una acción mediadora. María se pone entre su Hijo y los hombres en la realidad de sus privaciones, en la realidad de su indigencia, en la realidad del sufrimiento. Y se pone en medio, o se hace mediadora, no como una persona extraña, sino como la Madre de Cristo, pero también como la Madre nuestra. Consciente de como tal, como Madre de Cristo y Madre nuestra, lo puede hacer. Más bien, tiene el derecho de hacerlo. Hacer presente al Hijo en las necesidades de los hombres. Y por esa razón es que nosotros no podemos dudar en la intercesión de María. Y mire, nos dice la Lumen Gentium que la misión materna de María hacia los hombres de ninguna manera oscurece ni disminuye la acción mediadora de salvación de Cristo, sino que más bien muestra su eficacia, porque pues como nos dice la primera carta de Timoteo en el capítulo 2, versículo 5, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús, que es un hombre también. Pero la función materna brota según el beneplácito de Dios, porque es Dios mismo quien la entrega como intercesora. Si Jesucristo hubiera dicho, a María no le hagan caso, si Jesucristo hubiera dicho, no mamá, no te metas en esto, o si Jesucristo no lo hubiera dado a madre, como madre a Juan, si Jesucristo no hubiera convertido el agua en vino, perdón, el vino en agua, no, el agua en vino, sí, ya hasta ahora se me cruzan los cables, el agua en vino por la intercesión de María, pues sencillamente nosotros diríamos, no hay autoridad en María para interceder. Pero es que la autoridad de María en la intercesión es dada por Cristo. No es dada por la iglesia, es dada por Cristo. Luego, si Cristo da la autoridad, nadie, ni con dogmas, ni porque cree en otra iglesia, ni porque no quieran a María, puede negar su acción de intercesión. Muchas gracias, Yojitas. Yo creo que ese tercer núcleo nos queda claro y bien importante. Sobre todo eso que decías de Lázaro, que yo no, más bien no me acordaba de cómo acude a un muerto en la palabra de Dios, ¿no? Y yo creo que eso es importante, pues igual recordarlo. Nuestro cuarto núcleo para además que, porque yo sé que tú estás lleno de cosas y yo te agradezco, Jojis, porque yo sé que mayo era tu mes más toteado y tú no, tenemos que sacar Cierro en la adelante. Javeriana, cierro en la Ibero, cierro en la Santo Tomás, que son los Yo tres sé lugares donde estoy darte permanentemente. mucho Es la tiempo, locura. Pero bueno, no hay lío. tiempo de verdad, pero te agradezco por este espacio que igual luego se puede profundizar más. Es, ¿cuál es la relación entre todo esto de María, que si el dogma, la devoción, la espiritualidad?
y mi respuesta como discípulo, mi vida cristiana. O sea, listo, divino María, tan linda que fue la Madre de Dios, espectacular, chévere por ti, pero eso a mí, ¿qué? ¿Sabes? Como, eso a mí como creyente, ¿qué? El rosario, ¿qué? O sea, sí o no, María y yo, ¿como qué como discípulo? Uy, esa es una pregunta bien interesante. Yo me voy a robar aquí un pensamiento, uno siempre debe decir de quién se roba los pensamientos, yo me voy a robar aquí un pensamiento de Fray Nelson Medina, que tú lo conoces muy bien, yo lo conozco muy bien. Es nuestro padre espiritual y estoy seguro que todos los que están viendo acá pues conocen, han escuchado a Fray. Y hace unos días, no hace mucho, eh, tuvimos la oportunidad de escucharlo y de compartir con él un poco sobre la comprensión discipular y la articulación del discipulado con María. Y me quiero remitir a la pregunta que me hiciste también hace un poquito, que me hablabas de San Juan, ¿no? Y de la cruz, del discípulo amado. Eso específicamente está en el capítulo 19 del Evangelio de Juan. Y nos habla de la presencia junto a la cruz del discípulo. Y aquí tenemos algo que aprender. Donde están, ¿cómo lo explico? Nos debemos preguntar, ¿dónde están los otros discípulos? Los otros discípulos están escondidos, los otros discípulos están protegiéndose, pero junto a la cruz está el amado. Solo se entiende, solo se vive, solo se acepta la cruz desde el amor. Por ende, solo se comprende el discipulado desde el amor. Sin el amor, la cruz siempre es absurda. Sin el amor, la cruz siempre es imposible. Sin el amor, la cruz nos fractura, nos quebranta. Si nuestra cruz no está mediada por el amor, si nuestra cruz no está unida a la cruz de Cristo, la cruz es tan pesada que nos fractura nuestra humanidad. Sin el amor se despierta la ira o la frustración del hombre frente a la cruz, el sinsentido frente al discipulado. Y el discípulo amado sí supo estar junto a la cruz de Cristo. Y muy seguramente el discípulo permaneció junto a la cruz de Cristo porque estaba viendo ahí al lado a una mujer que permanecía junto a la cruz de Cristo. Es difícil estar junto a la cruz en solitario. Miren, yo durante muchos años viví mi fe en solitario. Y no hay nada más seco y desgastante que tener una experiencia de fe viviéndola solo. Dios nos ha llamado a vivir la fe en comunidad. Y para que Juan, un buen discípulo, pudiera estar junto a la cruz, no podía estar solo. Tenía que estar con otro. En este caso, el Evangelio nos dice que era otra, y era María. Luego, para vivir el discipulado, para que el discípulo permaneciera fiel junto a la cruz, para que el discípulo no hallara en la cruz un absurdo como le pasó al resto de los discípulos, era necesario que ese discípulo junto a la cruz estuviera al tiempo junto a María. Una clave hermosa para nosotros, una lectura hermosa para nuestra fe. Para vivir nuestro discipulado, primero necesitamos vivirlo en iglesia, comunitariamente. Y segundo, no existe un auténtico discipulado sin María al lado. Pedro salió corriendo, Santiago salió corriendo, todos salieron corriendo, porque ninguno permaneció al lado de María. Juan permanece al lado de la cruz, porque es que junto a la cruz está María. Primer lugar de interpretación. No se puede tomar la cruz si primero no se toma el amor. El amor es el brazo que sostiene la cruz. No hubiera sido suficiente, nos decía Fray Nelson, los clavos para tener a Cristo en el madero. Si no lo hubiera tenido allí la cruz. Y eso, pues nos lo dijo Fray Nelson, pero no es de Fray Nelson, es de Santa Catalina de Siena. No hubiera sido suficiente los clavos para sostener a Cristo en el madero si no hubiera estado allí el amor. El amor es el
que sostiene en la cruz. El amor de María por Cristo sostuvo a Cristo también en la cruz. El amor de Cristo hacia María, hacia la iglesia, hacia la humanidad, sostuvo a Cristo en la cruz. El amor eterno en el cual se expresa la comunión intratrinitaria sostuvo a Cristo en la cruz. Y segundo, Cristo busca un cobijo para su mamá. Esto es muy interesante. Cristo en la cruz ama a la humanidad, pero Cristo en la cruz busca un cobijo para su mamá. Usualmente cuando nosotros vamos a las traducciones de la Biblia en español, se dice en el Evangelio que el discípulo la recibió en su casa, ¿sí? Que el discípulo recibió, Juan recibió a María en su casa. El discípulo amado recibe a María en su casa. Y es aquí donde voy a hacer la copialina de Fray Nelson. Yo ya después fui al texto en griego, lo leí en griego y entendí lo que Fray Nelson nos quería decir. Y es que cuando uno va al texto en griego, la palabra casa en griego es oikos. Oikos. Esa es la palabra casa en griego. Pero curiosamente en el Evangelio no aparece oikos. Cuando dice que el discípulo lo recibió en su casa, no aparece oikos. La verdadera palabra que aparece en el texto original de la Biblia, en el griego, es la palabra estía, que significa en lo suyo, en lo propio. ¿Qué quiere decir? Que Juan no recibió a María en su casa como un lugar físico, en mi casa. Entonces te recibí en mi apartamento por una semana, ¿sí? No, la recibió en lo propio, en lo suyo, en su existencia de vida. El discípulo la recibe como propia, no la recibe como una visita, no la recibe como una persona que va de paso por mi casa, sino que la hace propia, la hace parte de su vida. María no es una visita maluca que viene por una semana y que después de una semana ya, ¿cuándo se irá? Sino que el discípulo la hace propia, ¿sí? La recibe en lo suyo. Es un absurdo pretender ser discípulo de Cristo y no tener a María en lo propio. La pregunta mínima que Cristo le haría a un discípulo es ¿por qué no me recibiste semejante regalo? Es ¿por qué no me recibiste lo que te doy? Cristo da dos regalos en la cruz. Yo no sé si nosotros hemos sido conscientes de eso en el Sermón de las 7 palabras, pero de manera especial en el Evangelio de Juan, que es el Evangelio que la Iglesia asume para leer la Pasión de Cristo el Viernes Santo, siempre es la versión de la Pasión de Juan. Juan nos da dos dádivas, pero Juan no, Cristo en el Evangelio de Juan nos da dos dádivas, nos da dos regalos. El primero es María y el segundo es el Espíritu Santo. El primero se la da a Juan y en el segundo Jesús exhala el Espíritu y se llama el Pentecostés de Juan. Ya estamos cerca de Pentecostés. Y es una fiesta muy importante para nosotros. Y usualmente tenemos el Pentecostés de Lucas, de la obra lucana, ¿no? El que aparece en los Hechos, ¿no? Las llamas de fuego sobre los apóstoles. Esa es una versión del Pentecostés. Pero Juan tiene otro Pentecostés que usualmente no le damos tanta visibilidad, que es el Pentecostés de la cruz, cuando Cristo insufla el Ruá, insufla el aliento, el espíritu, así como lo insufló sobre Adán y Eva, así lo insufla sobre Juan y María que están allí, para recordarnos que su espíritu es dado en la iglesia, dado a la iglesia, y que además de su espíritu nos da a María como madre. Nosotros debemos abrir el corazón y tener a María en nuestra vida, pero no de cualquier manera, sino en lo propio, en lo propio. ¿Qué es lo más propio mío? ¿Qué es lo más propio? De pronto mi trabajo, de pronto mis relaciones, mis amistades, mi familia. ¿Qué es lo más propio? Allí en lo propio debería aparecer María como madre en mis sueños, en mis proyectos, en mis sentimientos, en mis dolores, en mis angustias. Ya hemos visto que María se ha hecho solidaria
con la angustia de los novios, de los esposos que habían perdido el vino y que solamente tenían agua. María es solidaria con ello. Luego yo la debo recibir en lo propio. En el presente y en la proyección del futuro debería estar María. Allí tienes a tu madre, pero esta palabra también tiene un mandato para María, no solamente para Juan. María también recibe una responsabilidad y por eso yo les decía, ¿quiénes somos nosotros para quitarle las responsabilidades que Cristo mismo nos ha dado a las personas a quienes se les... O sea, ¿yo quién soy para decirle a Pedro, no, Pedro, tú no puedes ser cabeza de la iglesia? Si Cristo le dijo, apacienta mis ovejas. Lo que tú ates acá quedará atado en el cielo y lo que desates acá quedará desatado en el cielo. Luego, ¿yo quién soy para negar lo que Cristo dice y las misiones que Cristo da? Pero Cristo le da entonces una misión a María. Ahí tienes a tu hijo. Y el corazón está lleno de la gracia del Espíritu. Y Jesús le ha pedido dar esta gracia que le dio a ella. Ojo, Jesús insufla el aliento sobre María, el Espíritu sobre María. Así como lo hizo Dios en el Espíritu allá en Nazaret con Gabriel en la Anunciación. Y el Espíritu se posa sobre ella para encarnar al Verbo. Así también en el Gólgota el Espíritu está sobre María y María es dadora de ese Espíritu a la iglesia. Miren que María es la mujer del Espíritu. María es la que recibe del Padre la gracia de ser madre. María es la madre del Hijo del Verbo. Pero María es también la mujer del Espíritu, la llena del Espíritu, la llena de gracia. En María acontece la Trinidad por entero. La acción trinitaria de Dios acontece por entero en María. Y por ende, María es dadora de la gracia a la iglesia. Por eso es que María es prototipo de iglesia. Y no lo digo yo, lo dice la iglesia, lo dice la Lumen Gentium, ¿sí? El modelo de iglesia es María, el tipos de iglesia es María. Ella es madre, como la iglesia es madre en nosotros que somos hijos en el Hijo. Ella es esposa, como la iglesia es esposa de Cristo. Pero es una esposa que se ha conservado virgen, es decir, es una esposa que se ha conservado para el amado. Pues la iglesia, a pesar de su pecado, es una esposa que camina en una virginidad santa, preservándose para las bodas eternas del Cordero Pascual. Por ende, María es el primer anuncio escatológico. María es el primer anuncio de la salvación eterna que se dará en el momento en que nosotros nos hagamos uno con Cristo. Nosotros caminamos hacia el cielo y nuestra meta es el cielo. La meta de todo cristiano es hacerse uno con su Señor. El Dios que nosotros contemplamos, ese Dios es nuestra meta. La novedad del cristianismo es que nosotros no aspiramos después de nuestra muerte convertirnos en una vaca o en una rata o en un perro o en otro ser humano. Nuestra aspiración es convertirnos en el tú al cual contemplamos. María ya lo hizo. María ya está unida plenamente a Él. Un ser humano está plenamente unido a Él. El vestigio de la humanidad en la Trinidad lo dio primeramente Cristo, quien siendo verdadero Dios se hizo verdaderamente hombre y se unió al Padre en la ascensión, que es lo que vamos a celebrar ahorita. Es decir, en la Trinidad ya hay humanidad por Cristo, pero ya María se ha unido a esta Trinidad por la virtud de la Asunción. Y ya hay también un vestigio de mujer en la Trinidad. Las mujeres que dicen, ¿cuál es nuestro lugar en la iglesia? Pues mujeres, ya hay un vestigio de ustedes en lo profundo de la Trinidad a través de María. Entonces, María nos anima a nosotros. Nosotros somos peregrinos hacia Dios. Esperamos con ansias el día del encuentro en el que seamos uno con Dios. Y María no solamente es compañera en este camino, sino que también es aliento de que nuestra humanidad se puede unir plenamente en la humanidad y la divinidad de Dios, que existe plenamente en la Santísima Trinidad.
Yojitas, pues qué belleza. Yo creo que el camino de discípulo, pues acá se hace más consciente, ¿no? No, no puedo ser discípulo sin ella al lado y no puedo ser discípulo en solitario. Cristo no nos manda de uno en uno, sino de dos en dos. Y qué lindo eso que nos dices. Yo creo que todo esto fue siempre, mejor dicho, sabiduría y sabiduría y sabiduría, pues acá viva. Para los que no saben, de hecho, yo desde muy pequeña, esto más bien, esto no es algo propio mío, sino ahí yo digo, la Virgen siempre estaba. Eh, Desde muy chiquita yo leía vidas de santos y yo no sé en qué santa leí que las niñas que se llamaban María se volvían amigas de la Virgen María. Y desde los 6 años me llamo no Valentina, sino María Valentina, para los que no saben. Y cada día quiero eso, pues quiero conocer a ella, que ella es, como se dice, el sagrario de Cristo. Ella en su vientre tuvo a Cristo, pues qué mejor que aprender de las virtudes de ella para poder tener en nuestra vida también a Cristo. Y que no es que nuestra vida sea virgen céntrica, sino que no se puede desprender a Jesús de María, ¿no? Luego nos quedará otro live, Yojitas, porque hubo muchas preguntas más, por ejemplo, de el grado de santidad de María es igual de San José, porque María dice que es abogada y todos los adjetivos que se le ha puesto al lado. Y yo creo que nos queda mucho, pero esto que tú nos has dado hoy ha sido una introducción muy profunda, que de hecho las introducciones usualmente son más pesadas cuando son libros de texto, ¿no? Las introducciones de cualquier materia y de cualquier texto siempre son pesadísimas y acá nos has dado carne así, mejor dicho, que aún queda digerirla, escucharla, seguir estudiando, seguir aprendiendo. Yo creo que nos has dado además textos clave para uno redireccionarse a ellos. Usualmente los textos de la iglesia, por ejemplo, el que nos decías tú, Redentoris Mater, ¿cierto? Madre del Redentor. Siempre los textos de la iglesia vienen con confrontes a cita bíblica. O sea, qué bueno, por ejemplo, en el concilio, en el catecismo, lo que creemos como iglesia, está la referencia bíblica, como en caso de que uno diga, bueno, ¿y dónde está la Biblia? Chévere que nosotros como católicos sepamos que estos textos existen, que esto no se lo inventó Johan, ni la puerta al lado, ni el papa de turno, sino esto viene de la tradición de la iglesia, que es sumamente importante. O sea, qué cosas en la historia de la humanidad han permanecido por tanto tiempo una tradición tan fuerte. Luego podemos hacer otro live, Yojita, sobre esa importancia de la tradición, porque uno puede decir, si no está en la Biblia no existe y no me importa, ¿no? O si no está en la Biblia, yo creo que de eso nos queda un poquito más de profundizar en torno a la tradición, en torno al magisterio, pero nos das mucha luz, Yojitas, y yo te agradezco un montón. No sé si tú nos quieres compartir algo más. Veo que te salen palabras por los ojos, mejor dicho, por todo. No, básicamente sobre esto hay mucho y yo creo que el pueblo santo de Dios está sediento de formación. Todos estamos sedientos de formación, sedientos de encuentros, sedientos ante tantas doctrinas, ante tantas voces que muchas veces son voces que van contrarias a la fe de la iglesia, que son voces que generan más confusión que claridades. Pues es importante generar estos espacios, generar estos lugares de interlocución. Entonces, básicamente yo quisiera invitarles a dos cosas. Una, a buscar en estas mediaciones de las redes sociales escenarios para seguir construyendo la fe, ¿no? Yo soy muy temeroso de las redes sociales, sin embargo, amigos como Valentina me han dicho, hay que evangelizar desde las redes. Y he querido abrir una cuenta que se llama Cristóforos, porque precisamente el Cristóforo es el que se hace co-corpóreo y co-sanguíneo con Cristo, como lo hizo María. Y el Cristóforo es el que, al igual que Tomás, hace un ejercicio teológico. ¿Qué es la teología? Meterse en el costado de Cristo para comprender a Cristo desde dentro. Entonces, primero quisiera invitarlos a seguir esta cuenta y a promover esta cuenta, este perfil, donde habrán reflexiones no en torno a Johan, que ese es el gran susto que yo tengo muchas veces en redes sociales, y yo me vuelvo una imagen, una figura, yo no, yo soy el más pecador de todos, no quiero ser imagen ni figura de En nadie, eso puedo corroborar. Mentira, yo. sino el poder compartir y reflexionar en torno a Cristo y hacer ese ejercicio de ser Cristóforo, es decir, hacer un ejercicio teológico que es sumergirme en el costado de Cristo,
para ver a Cristo desde dentro. Esa es la teología, que muchas veces se queda encerrada en las facultades de teología. Yo trabajo en eso, yo trabajo en facultades de teología y es necesario abrir este misterio de la fe al mundo entero. Y creo que estos canales son propicios. Esa sería la primera invitación. Los invito a seguir, los invito a sugerir también en esta cuenta temas que ustedes quieran, que les llamen la atención, etcétera, y se hará el contenido para ayudar a la evangelización. Y lo segundo, eh, bueno, con Valentina venimos haciendo talleres, venimos haciendo formación cristiana. Quiero agradecerle enormemente a todos los que participaron sobre nuestro taller de Eucaristía, a todos los que participaron sobre nuestro taller de vocación, a todos los que no participaron pero oraron por estos talleres, le dieron un like, lo promovieron en sus cuentas. Darles gracias y que sigamos siendo precursores y que sigamos siendo testigos de que la iglesia tiene que estarse formando. Entonces, esa sería la segunda invitación. Pongo a disposición este canal nuevo, que este canal, no sé si se llame canal o perfil, yo no entiendo mucho de eso, pero pongo a su disposición esto para que ustedes también sean replicadores de este espacio en sus comunidades, con sus amigos, con sus familias, y a seguirse formando en la fe, porque hoy por hoy la labor de los laicos, de los religiosos, de los ministros ordenados, es formarse para predicar en un mundo donde cada vez es más fuerte y más agresiva la voz en contra del reino. Entonces, básicamente era eso, vale, agradecerles su Ay, presencia, haberme aguantado toda la retaíla en esta hora no, y 17 Tina, minutos. regalazo. Para los que nos preguntan la cuenta, si ustedes se van a la parte de arriba de este live, ven que está la puerta al lado, coma y otra cuenta. Ahí ustedes le dan clic y dice Cristóforos con PH. Cristóforos por PhD, porque Johan es PhD, mentira. No, 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 Pero es eso. foros con PH, raya al piso, XTO, o sea, Cristo. Entonces ahí ustedes le pueden dar seguir. O sea, ustedes se van acá arriba, si ustedes ven acá en este live, en la parte de arriba aparecen dos cuentas. Se van a la de Cristóforos, que igual ya también Johan lo La escribió. acabé de dejar en el chat, ahí les Es envié un mensajito, la acabé de dejar en el chat, ahí también le pueden dar clic. eso. Yo acabo de fijar el comentario para que ustedes de una vez le den seguir. O sea, ustedes le dan clic a la cuenta Yojitas y le dan seguir para que eso, lo que tú decías, pues este espacio, pues se amplíen los espacios de reflexión. Ustedes le pueden preguntar, mejor dicho, allá de todo. Y también los invitamos a compartir este live. Este live, claro que va a quedar guardado, pero queda nuestra responsabilidad compartirlo, difundirlo. Siempre nos dicen, ay, no hay espacios gratuitos, porque todo tiene que ser pago. Oigan, yo creo que este espacio, pues vean, este espacio formativo de muy alta calidad y gratuito para todos ustedes, entonces nos queda en la responsabilidad a todos compartir esto. Si ustedes sienten que les ha servido o que le puede servir a alguien más, compartan este live que va a quedar guardado en la cuenta de Johan y mío, así en colaboración, entonces para que también pues nos ayuden. Una vez dice, ¿cómo puedo colaborar? La mejor forma es compartiendo, enviándole esto. Si cada uno de ustedes que está conectado en este momento, hay 70 personas conectadas, si cada uno le dice a una persona, oigan, sigan estas cuentas que son de formación, ustedes no saben la bondad que se hace, más que por los seguidores, es por a la cantidad de personas que se les puede llevar con formación, con mensaje, con doctrina sana. Finalmente, Johan y yo, algo que compartimos es, nosotros no queremos dar un mensaje que nos inventamos, ni digamos como lo que siempre hablamos con Johan, que muchas veces hay gente y teólogos que dan teorías justificando su propio pecado. Nosotros acá somos conscientes que somos pecadores y que hay una fe más grande que nosotros y que hay un Cristo más grande que nosotros, que es el que proclamamos. No nos proclamamos a nosotros. Entonces, si cada uno de ustedes hoy termina este live y le manda a una persona diciéndole, oiga, vea este live, oiga, sígalos, imagínense a cuántas personas podríamos llegar. Eso también es ir a ser discípulos a todas las naciones. Así que con esto, pues, para terminar, Yojitas, si te parece, cerramos con una oración, ya que, mejor dicho, hemos hecho el recuento al lado de María, que podamos hacer juntos una oración. Una oración, Mariana, en este tiempo de Pascua la Iglesia nos invita a rezar el Regina Celis, el Reina del Cielo, que es una oración pascual a la Virgen. Entonces les invito para que desde sus hogares vayamos siguiendo esta oración.
Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el que llevas en tu seno, aleluya, resucitó como dijo, aleluya. Ruega por nosotros, a Dios, aleluya. Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a alcanzar los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Muchas Ahora gracias. que te preguntan, Johan no es sacerdote, yo sé que hizo un cierre muy sacerdotal, pero no es un laico comprometido a la iglesia, entonces de nuevo la invitación a que lo puedan seguir. Yojitas, te agradezco profundamente por habernos dado hora y 22 de tiempo, que sé que es muy valioso para ti en este momento y yo por eso lo valoro muchísimo más. De verdad, gracias por este espacio, gracias por siempre darnos tu alegría, tu compañía, siempre tu humildad, yo siempre valoro muchísimo eso. Te agradezco un montón, Yojitas. Le bendigo a Dios por tu vida y que tengas una feliz y santa noche, Yojitas. Bendiciones a todos. Recen por nosotros Claro. también.